Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa a cita previa. Hay cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan a un 7% de la población mundial. Hoy vamos a conmemorar el Día de las Enfermedades Raras con una historia, con la historia de Elizabeth, que nos va a relatar que hace ya más de 15 años que padece el síndrome de Rokitansky. Con ella vamos a hablar, pero también, como siempre, Ana Maté estará con nosotros para darnos consejos de alimentación y también conocemos más de cerca lo que es la insuficiencia cardíaca. El Día Mundial de las Enfermedades Raras y por ello vamos a hablar con nuestra siguiente invitada que nos va a contar su historia, su problema. Ella se llama Elizabeth. Muy buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Hace ya más de 15 años que te diagnosticaron el síndrome de Rokitansky, un síndrome que se caracteriza porque la mujer nace sin útero ni vagina. Esta enfermedad, hay que decir que, nos lo va a decir ella bien, pero afecta solo a 1 de cada 5.000 mujeres en el mundo. Elizabeth. Sí, bueno, según Orphanet, si lo miras, es entre 1 y 5 cada 10.000 habitantes, pero es bastante rara. Yo no conozco a nadie que tenga la misma enfermedad que yo. En pues 17 años a lo mejor que me la diagnosticaron. Sí, con ella. Resúmenos, ¿qué es el síndrome de Rokitansky? El síndrome de Rokitansky es una malformación del sistema reproductor, por así decirlo. Nace sin útero o con el útero rudimentario, es decir, que no se te termina de desarrollar. No se conecta con la vagina. Normalmente sueles tener unos 2 centímetros, 1/3 de lo que es la vagina, y se manifiesta cuando ya eres adolescente porque no te termina de bajar la regla. O sea, tú te desarrollas como cualquier chica normal, pero no tienes la menstruación. O sea, la primera señal, ¿no?, de alarma que algo le pasa a tu cuerpo es que entre esas edades, ¿no?, comprendidas entre los 13 y 16 años, no baja el periodo, y decidís ir al médico, ¿no? Bueno, yo empiezo con muchos dolores en la barriga, pues dolores de no poderme mover, y yo iba al médico a urgencias y me decían, no, es que tienes infección de orina, no, es que te va a bajar la regla. Y claro, te cansas, 2 años en esa situación, te vas cansando, y ya mi madre trabajaba en un hospital que pertenecía a la Diputación, y pidió permiso para llevarme allí al ginecólogo, y fue allí donde, después de meterme en quirófano, me dieron los primeros indicios. O sea, lo ponen un posible nombre a lo que te pasa. ¿Cómo fue para ti recibir esa noticia? Bueno, yo lo tomé muy mal. O sea, siempre no, como toda niña, ¿no? A lo mejor te quieres casar, formar tu familia, tal, y de repente ves como tu mundo, por así decirlo, se te cae encima, y ya no es eso, es los dolores, el que te tengas que ir fuera, porque claro, en Palencia, porque yo soy de Palencia, no hay especialistas, y a mí me derivaron a Madrid, y tenías que ir todos los meses a Madrid. A mí en Madrid me han hecho 4 o 5 intervenciones ahora mismo que me acuerde, de tener que quedarme allí, que a lo mejor eran 2 días o 3, pero ya tienes que dejar de ir a clase, no estás con tu familia, porque claro, mi familia todos no podían ir conmigo, iba mi madre, pero mi padre y mis hermanos se tenían que quedar en casa. ¿Qué edad tenías cuando te lo diagnosticaron? Cuando yo empecé con los dolores tenía 13 años y a mí me lo diagnosticaron con 17. 17, sí, 17 más o menos. Claro, ¿los médicos se habían encontrado con una situación parecida? En Palencia no, es más
Yo tuve mala suerte, por decirlo así, con los médicos de la Seguridad Social de Palencia y me querían volver a repetir todas las pruebas que me habían hecho en el otro lado, o sea, volver a hacerme pasar por quirófano y entonces, claro, mi madre enfadada fue a inspección médica y y fue cuando me mandaron a Madrid. Pero de primeras me dijeron que si no me hacían ellos todas las pruebas, no me derivaban a Madrid. ¿Y tu familia, en este caso tu madre, ¿no? ¿Cómo se lo tomó la noticia? Mal. O sea, ella, tanto mi madre como mi padre y mis hermanos se querían hacer, vamos, los fuertes, pero claro, el verme a mí, que yo cambié mucho, cogí una depresión muy fuerte, entonces pues les afectaba a ellos, claro. La solución o la mejora, ¿no?, en este trastorno son las cirugías. Sí, cirugía, te tienen que hacer una vaginoplastia, reconstruirte la vagina, hacértela de nuevo, completamente. Yo tuve suerte porque me lo iban a hacer en noviembre del 98, no, perdón, en noviembre del 2001, pero me dijo el médico que me esperara porque iban a traer un método nuevo desde Estados Unidos y no era tan intrusivo, porque con el primer método te tenían que quitar un cacho de piel del muslo, por ejemplo, y hacerte un injerto y hacerte pues lo que era la vagina. Y con el nuevo método era una bolita que llevaba unos cordones a un aparatito que tenías aquí puesto donde el ombligo y te le ibas dando vueltas con un tornillo y cada vuelta que dabas era medio centímetro que subía la bola y se te hacía el conducto normal, sin tanto intrusión como puede ser con el injerto de piel. ¿Y te ha ido bien? Sí. En este caso, no sé si se lo comentaste a amigos más cercanos, ¿cómo te afectó, ¿no?, también en tu vida más personal? Pues sí que se lo comenté a los amigos más cercanos, mi familia también lo sabe, pero claro, al cambiar yo de personalidad, por así decirlo, me quedé más bien sin amigos, me costaba relacionarme con la gente porque no quería hacer nada. Estaba tan metida en mí misma y en la depresión y en los cambios de humor que tenía que no quería nada con nadie. ¿Y este trastorno en tu vida sentimental te ha afectado? No, por así decirlo, no. Hombre, a ver, cuesta empezar con una persona y contarle todo lo que te pasa, no, más que nada porque yo no puedo tener hijos, entonces es difícil que, hombre, si una persona te quiere, lo va a aceptar, ¿no? Pero hay gente que no lo acepta o que primero lo acepta y luego... Puede haber un rechazo, ¿no?, por sí. esto. ¿Cómo o cuál ha sido, mejor dicho, lo más difícil para ti en estos años? Lo más difícil para mí, pues todas las operaciones. Todas las operaciones que me han hecho, porque han sido bastantes, ¿no? Y yo ya después de 2002 estuve una temporada bastante bien, sin dolores, sin nada, y en 2009 empecé otra vez de nuevo con todos los dolores, con todo, y me tuvieron que hacer la histerectomía para quitarme el útero rudimentario que tenía porque se me formaban como coagulitos de sangre y era lo que me provocaba los dolores. Después de más de 15 años, ¿no?, que llevas con el síndrome de Rokitansky, ¿podemos decir que te sigue afectando psicológicamente o lo tienes totalmente superado? Depende, a días, ¿no? Sabes que hay muchas formas del día de mañana si quieres formar una familia, muchos avances médicos, tal, ¿no? Pero a veces algún día te levantas y piensas, joder, es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar? Si no he hecho nada, pero bueno, está al 99% superado. ¿Esto te ha hecho más fuerte también? Hombre,
era o te hacía más fuerte o te hundía. Y es que hay que seguir para adelante. O sea, yo dentro de lo que cabe estoy muy bien. Hay muchísimas enfermedades que son peores que las mías. O sea, yo visto lo visto, de las enfermedades raras, la mía es una bendición, por así decirlo. Lo hay mucho peor. No deja de ser, ¿no?, una patología que tienes tú y que al final no es tanto ese físico, no estético, sino el psicológico, ¿no?, el que te puede quedar. Claro, porque tú a mí me ves y dices, si es una chica normal, no tiene... Pero es lo que has pasado, lo que pasas de vez en cuando y el daño y lo que se te queda psicológicamente. Comentabas que no conoces a nadie más, ¿no? No, yo con mi patología no conozco a nadie. Es que tampoco hay una asociación específica de decir que te puedes unir y conocer a más gente. Compartir, ¿no? Desde el Centro de Enfermedades Raras de aquí de Burgos, ¿cómo te han ayudado, Elizabeth? Pues yo me apunté el año pasado, pedí cita el año pasado y me han ayudado psicológicamente, me ha mirado la médica de familia también, pues a ver si, porque yo me han quedado como unas pequeñas secuelas, ¿no? Tengo un dolor a lo mejor todos los días, unos días más flojito, otros días más fuerte, me salen muchas hernias porque tengo la pared abdominal muy débil de todas las cirugías que me han hecho. Entonces, pues... Hay que hacer una rehabilitación de ello, ¿no? Que, más que rehabilitación, ¿no?, fortalecer esta zona, toda la zona del abdomen para que no te salgan más hernias y eso. Y sobre todo con apoyo psicológico, pues cómo relajarme y cómo controlar mi genio. Me imagino que la familia ha servido de mucho apoyo también. Sí. Siempre han estado conmigo, apoyándome en todo, a pesar de cómo he estado, claro. Pues Elizabeth, te agradecemos mucho que nos hayas contado esta historia, tu experiencia, y que, bueno, no, quién sabe que a lo mejor alguien nos pueda estar viendo que tenga este síndrome, este trastorno también, y como bien ha dicho ella, no tenemos una asociación, ¿no?, para poder avanzar, para poder ayudarnos entre nosotros, y quién sabe que se pueda organizar porque alguien lo pueda estar viendo. Pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias a ti y por darnos esta oportunidad de dar a conocer el síndrome. Pues nos vamos a ir ahora sí con nuestro reportaje semanal con Clínicas Implante. El blanqueamiento dental es un tratamiento estético para bajar varios tonos el color de los dientes del paciente, dejándolos más blancos. Existen dos tipos de blanqueamiento. Por un lado está el externo, el cual es el que realizamos de forma habitual sobre los dientes vitales. Este blanqueamiento se puede realizar tanto en la consulta clínica como en casa. Y por otro lado está el blanqueamiento interno. Este normalmente se realiza sobre dientes endodonciados, ya que con el paso del tiempo adquiere una tonalidad más oscura. Hay que decir que el blanqueamiento no afecta a ningún tipo de restauración, ya sea amalgamas, resinas, coronas sobre dientes, puentes, etc. Es decir, no cambia nunca su color original. Sin embargo, no todas las manchas ni oscurecimientos de los dientes se pueden eliminar con un blanqueamiento dental, ya que para eso podemos requerir de otros tratamientos odontológicos estéticos, como es el caso de carillas y coronas sobre dientes. El tratamiento puede realizarse en clínica o a domicilio. Es recomendado iniciar el tratamiento blanqueador en clínica, ya que de este modo un doctor especialista podrá realizarnos una revisión previa del estado bucal general, detectando así posibles caries, defectos del esmalte, así como su porosidad y de los tejidos blandos adyacentes al diente, ya que los productos administrados, generalmente peróxido de hidrógeno y perborato de sodio a distinto porcentaje, podrían causarnos lesiones graves administrados de forma inadecuada. Asimismo, el doctor podrá realizar
un registro fotográfico del antes y después del tratamiento, así como de otorgar una valoración, un tono de color al estado inicial del esmalte y a posteriori del tratamiento. De esta forma evaluaremos el grado de disminución de tonalidad del esmalte. En la mayoría de los casos es recomendable hacer una profilaxis dental inicial para masificar así el resultado. Por otro lado, conviene explicar que el tratamiento blanqueador se puede realizar de forma generalizada de toda la arcada, ya sea superior, inferior o de ambas, o de forma localizada, de una pieza en concreto, ya sea porque está desvitalizada a consecuencia de un traumatismo, de una caries profunda, por el uso de ciertos fármacos. De esta forma solo podrá realizarse en clínica, ya que se realiza de forma interna, como se ve en esta imagen. Se abre un conducto de vía hasta lo que sería la pulpa ya desvitalizada, y se introduciría Aquí podemos observar una paciente que sufrió una desvitalización en la pieza número 12 y cómo es el estado actual. Ha bajado bastante la tonalidad, ahora mismo es inapreciable la diferencia junto con los dientes adyacentes. El número de sesiones dependerá del resultado a conseguir. Es recomendable dejarse aconsejar por el odontólogo. A las 24 horas de aplicar el tratamiento, empezamos a ver cómo evolucionará, y de esta forma podremos valorar cuántas sesiones vamos a necesitar según el resultado deseado. Existe la posibilidad de hacer un tratamiento de blanqueamiento a domicilio, con material y pautas profesionales. Este puede ser un refuerzo del blanqueamiento clínico, pero los resultados que se observan son a más largo plazo, ya que la concentración de peróxido es menor que en el blanqueamiento clínico. Pues el blanqueamiento que realizamos en nuestro domicilio se caracteriza por su comodidad, ya que solo utilizaremos el producto elegido y unas férulas realizadas previamente antes en consulta. Hay en el mercado algunos productos que traen sus propias férulas, pero estas no son recomendables porque no están hechas a medida. Entonces, lo que podemos afectar con el producto es las encías y el tejido blando que hay alrededor del diente. Esta es la férula que no recomendamos, porque como no está hecha a medida, cuando echamos el producto, aparte de que se puede desbordar, lo que podemos afectar son los tejidos blandos. La aplicación del blanqueamiento la haremos por la noche después de una limpieza total de la boca. Colocaremos la pasta en las férulas y las dejaremos actuar el tiempo que indique el fabricante. Es muy importante indicar al paciente qué alimentos son perjudiciales para el blanqueamiento, como el café, los refrescos, frutas rojas, y también podemos indicarle qué alimentos también son buenos: el chicle sin azúcar, los lácteos, frutas blancas como las manzanas y las peras. Cuando se finaliza, lo que tenemos que hacer es que venga el paciente, lo revisamos y hay que ver si ha blanqueado todo lo que hemos querido, si no ha blanqueado o el paciente quiere más, y también documentarlo. Es probable que el paciente presente sensibilidad dental después o durante el tratamiento, que a su vez puede ser tratada en la clínica. Nosotros, nuestra colaboradora y dietista Ana Mate. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Verónica. Hoy vamos a hablar de la comida procesada, porque hay que decir que un 20% de la comida que consumimos nosotros los españoles es ultraprocesada. Estos alimentos están por todas partes. Los expertos señalan que además estimulan el apetito y por eso cada vez se consumen más. ¿Cocinamos cada vez menos en casa, Ana? Pues vamos, yo creo que está a la orden del día. Si tú hablas con cualquiera que te rodee, pues al final yo creo que hay mucha gente que por la poca disponibilidad de tiempo que tenemos, al final llegas y es una manera de coger algo rápido e improvisar una comida o una cena. Y teniendo en cuenta que cuando vamos a cualquier tipo de supermercado, la gran mayoría de estos productos, que se podría decir justo en torno al 80%, son todos ultraprocesados y simplemente un 20% alimentos sanos, y a todo eso lo sumamos que son mucho más económicos y el producto más sano está encarecido, pues al final todo el mundo tiende más
vas a consumir o a comprar ese tipo de alimentos. Ahora que piense cada uno, ¿no?, cuando vamos al supermercado, si al final es inevitable, ¿no?, coger algún tipo de estos alimentos. A ver, yo creo que es inevitable, pero yo creo que lo primero que deberíamos de tener todos en la mente es hacer una lista de la compra antes de ir a comprar, pues para saber qué es realmente lo que necesitamos, y nunca ir a comprar antes de realizar algún tipo de comida principal, como es el caso de la comida. Hay mucha gente que sale de trabajar y dice voy a hacer la compra antes de ir a casa. El ir con apetito al final nos lleva a comprar más alimentos de los que tenemos pautados en esa lista de la compra, y todos ellos van a ser seguramente ultraprocesados, de lo cual vamos a consumir algunos o vamos a comprar alguno que sea de consumo rápido para satisfacer ese gusanillo de hambre que tenemos, lo cual vamos a hacer que vamos a llegar a casa, no vamos a consumir la totalidad de la comida que deberíamos y estamos sustituyendo lo que es un alimento sano por un alimento ultraprocesado. ¿Qué alimentos se incluyen en este grupo? Pues lo que son todas las salsas, como son las mayonesas y cosas así, los nuggets y las albóndigas que ya vienen preparadas, aquellos alimentos que ponen que son aptos para el consumo, los panes y la repostería, pero estamos hablando de la industrial, que no quita que cuando nosotros compramos un pan en una panadería, lo que son todas las bolsas que vengan con alimentos que sean dulces o salados, como son las patatas fritas o son las galletas, y luego hay muchos alimentos que están elaborados en su totalidad o en su totalidad totalmente en cuestión de azúcares, de grasas saturadas, que al final es lo que lleva a que sean alimentos ultraprocesados. En la etiqueta podemos diferenciarlo. A ver, en la etiqueta sí, lo primero es basarnos pues un poco en lo que es en los apellidos químicos, que puede aparecer como ácido ascórbico, nitrato sódico, aquello que nos suene un poco raro, pero no solamente hay que tener en cuenta lo que son esos apellidos, bueno, también lo que son los aditivos o los estabilizantes, sino también en la forma de elaboración o de fabricación, que hay muchas veces que pone que es un alimento hidrogenado o un alimento refinado. Hay que tener constancia de que esos alimentos no son para satisfacer las necesidades nutricionales, sino que son para alargar lo que es la duración de ese alimento, de ese producto. Claro, porque al final no dejan de ser aditivos, ¿no? A ver, pues, que el cuerpo como que te pide comer ese alimento. Al final yo creo que la cantidad de aditivos que llevan generan al final cierta adicción. Yo creo que al final es un deseo, cuando empezamos a consumirlo se genera un deseo incontrolable en el cual deseamos consumir más cantidad y se llega a producir un control de lo que es el control nuestro de nuestro apetito. Entonces yo creo que eso al final hace que no nos sentimos satisfechos al comer poca cantidad, sino que lo que hacemos es aumentar la cantidad de esos alimentos. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando tú elaboras unas croquetas que puede llevar 4 o 5 ingredientes, si eso le añadimos a que lleve ciertos apellidos en los cuales nosotros no entendemos su significado, quiere decir que no puede ser una receta realmente sana. Que tengamos en cuenta al final que eso es algo que va a ser perjudicial para nuestra salud, ya que al día de hoy además se dice que está relacionado en cierto porcentaje en la aparición de cáncer, pero teniendo en cuenta que en los estudios que se están haciendo también se tiene en cuenta que esas personas que han llegado a desarrollar algún tipo de cáncer también son personas que son muy sedentarias, personas que consumen tabaco, o sea que no son personas realmente sanas. Por tanto, no se puede asegurar a ciencia cierta que simplemente sea el consumo de estos alimentos los que vayan relacionados con la aparición de cáncer. Es curioso porque estamos por delante de Portugal a nosotros y Francia en cuanto al consumo de estos alimentos ultraprocesados. A la cabeza sí que es cierto que está Reino Unido. Es curioso, decía, porque estamos todo el día, ¿no?, viendo programas gastronómicos diciendo, ¿no?, el consumo de la dieta mediterránea y muchísima gente consume alimentos procesados. Pues es que al final sí es que es lo que estábamos hablando. Tú al final vas a un supermercado y al final lo que tienes al alcance de tu mano y de tu vista son la mayoría alimentos ultraprocesados. Y si tú estamos hablando que tú tienes una jornada laboral en la cual tienes poca disponibilidad de tiempo para cocinar, si a eso le adhieres que tienes una carga familiar, la gente al final se verá por cosas rápidas. Al día de hoy yo en consulta creo que es una minoría las personas que te puedo decir que dicen que se hacen ellas mismas la legumbre en casa, cuando eso es ponerlo en una olla y no se tarda absolutamente nada. Pues me da igual que sea gente mayor o que sea gente joven. La gran mayoría, todo el mundo te dice que utiliza los botes de conserva, de lo cual eso lleva unos estabilizantes, unos conservantes, una cantidad de aditivos que al final yo siempre lo digo, que se lave muy bien hasta que veamos que desaparezca esa espumilla para que sea de la forma más saludable posible, pero que siempre que podamos nosotros elaborarlo, que nos tendamos a hacer cosas que sean más sanas. Pues como nos dice siempre Ana, planificarnos la semana y sacar ese hueco, ¿no?, para poder hacer la comida. Pues muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti, Verónica.
Y vamos a ir terminando con una noticia. El Hospital Universitario de Burgos celebró la pasada semana sus primeras jornadas divulgativas de insuficiencia cardíaca, una enfermedad grave que se considera la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años. Los cardiólogos advierten de su aumento en los próximos años. Fatiga, dificultad para respirar cuando se está tumbado o menor capacidad para hacer ejercicio son algunos de los signos que alertan a una persona a poder padecer insuficiencia cardíaca. Los facultativos insisten en que el paciente es muy importante que conozca su enfermedad. Normalmente, antes de que aparezca la descompensación como tal, que el paciente empeore y tenga que ingresar en el hospital, pues normalmente empieza a encontrarse peor, empieza a tener más fatiga, se le empiezan a hinchar más las piernas, coge peso. Por eso educamos muy bien a los pacientes de que estén pendientes de esos signos y si aparecen se pongan en contacto rápido con el cardiólogo o con el médico de atención primaria para así prevenirlo. La insuficiencia cardíaca es de las enfermedades del corazón quizás la que más aumenta su frecuencia a lo largo de los años. Es verdad que por ahora hemos puesto medidas muy efectivas para disminuir el número de infartos o el número de arritmias, pero en cambio la insuficiencia cardíaca cada año que pasa vamos viendo que la frecuencia va aumentando y eso se produce porque cada vez los pacientes viven más años y al ser una enfermedad típica de edades avanzadas cada vez la vemos con más frecuencia. Normalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo menos los que vemos en cardiología, suelen ser pacientes en torno a los 70-75 años, la mayoría de ellos son varones porque es una enfermedad más frecuente en varones y la mayoría de ellos tienen síntomas todos los días de su vida. El paciente debe hacer una dieta sana, una dieta mediterránea, con poca sal, caminar todos los días, hacer un ejercicio físico moderado diario y luego tener otras medidas ya más especiales de la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo puede ser pesarse todos los días para ver este aumento de peso que comentábamos antes, que es un dato de alarma, no beber mucho líquido porque como su corazón no trabaja bien, un aumento en la ingesta de líquidos puede hacer que tenga más hinchazón de las piernas y que empeore. Entonces, sobre todo, lo importante es que el paciente lleve una vida ordenada, una vida sana, que tome la medicación. Medidas de autocuidado que ayudan a mejorar su calidad de vida. Pues con la insuficiencia cardíaca nosotros nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.